Mi hijo se sentó en la lectura del testamento con una sonrisa arrogante, convencido de que no recibiría nada de la herencia de 34 millones de dólares de su madre. Pero cuando el abogado leyó una sola oración, todo cambió. La sonrisa desapareció del rostro de Diego y comenzó a gritar tan fuerte que las paredes de la oficina temblaron. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal y déjanos saber en los comentarios desde dónde estás escuchando. La taza de café se me resbaló de los dedos, rompiéndose contra el piso de linóleo, mientras la voz de la señora Hernández subía a través de la delgada pared del apartamento. Tus malditos aspersores están inundando mis begonias de nuevo, Gerardo. Agarré un trapo de cocina, arrodillándome entre los fragmentos de cerámica, a los 65 años, todavía limpiando desastres que no eran del todo mi culpa. El sistema de riego automático que instalé el mes pasado tenía una junta suelta que enviaba agua cascando sobre la línea de la propiedad cada 3 días. Había intentado explicarle el horario de reparación a mi vecina, pero la paciencia no era el fuerte de Elena Hernández. El teléfono sonó. Lo ignoré, concentrado en absorber el charco de café que se extendía. La contestadora lo capturaría, pero el timbre persistió, cortando los gritos continuos de Elena desde el lado vecino. Algo sobre valores de propiedad y inquilinos inconsiderados. En el 5.º timbre me levanté, tirando el trapo empapado al fregadero. Gerardo Flores, al habla. Señor Flores, soy Janet Morales de Morales y Asociados en la Ciudad de México. La voz de la mujer llevaba ese tono cuidadoso y profesional que había aprendido a reconocer a lo largo de los años, el tipo que precedía malas noticias. Estoy llamando respecto a Brianna Isabel Flores. Mi mano se apretó alrededor del auricular. Nadie había llamado a Brianna por su nombre completo en mi presencia durante 15 años. ¿Qué pasa con ella? Señor, lamento mucho informarle que la señora Flores falleció el martes por la noche. El servicio fúnebre está programado para este viernes a las 2 de la tarde en la Capilla Memorial del Río. Las palabras golpearon como un golpe físico. Me hundí en la silla de la cocina, su familiar crujido repentinamente demasiado fuerte en el silencio que siguió. El martes por la noche. Eso fue hace 3 días. 3 días mientras yo me preocupaba por sistemas de riego y manchas de café. Señor Flores, ¿está ahí? Sí, estoy aquí. Mi voz sonaba extraña, distante. ¿Cómo consiguió mi número? Su nombre estaba listado en los efectos personales de la señora Flores como contacto de emergencia. Entiendo que estuvieron casados anteriormente. Anteriormente casados, 22 años reducidos a una nota legal. Sí, nos divorciamos en 2010. Ya veo. Habrá una lectura del testamento después del servicio. Usted está nombrado como beneficiario, por lo que su presencia sería apreciada. Beneficiario. La palabra se sentía extranjera, imposible. Brianna había construido su imperio después de nuestro divorcio, transformando el pequeño negocio de consultoría que había empezado durante nuestro matrimonio en algo que apenas reconocía de los artículos de periódico. ¿Qué podría haberme dejado? Señor Flores, ¿asistirá? A través de la ventana de la cocina, podía ver a Elena Hernández examinando sus begonias empapadas, manos en las caderas en esa postura que significaba que otro enfrentamiento se avecinaba. Pero sus quejas parecían venir de otro mundo ahora, amortiguadas e insignificantes. La capilla, dije lentamente. ¿Cuál dijo que era? La Capilla Memorial del Río en Avenida Grande. El servicio comienza a las 2, seguido de una breve recepción. La lectura del testamento está programada para las 4:30 en nuestras oficinas en el centro. Me encontré asintiendo, aunque ella no podía verme. Estaré allí. Después de colgar permanecí en la silla, mirando el teléfono como si pudiera sonar de nuevo y entregar noticias diferentes. Las manchas de café en el piso ya habían comenzado a fijarse en anillos oscuros que necesitarían fregado, pero no podía moverme, no podía procesar el simple hecho de que Brianna, vibrante, terca, imposible Brianna, se había ido. La luz de la tarde se filtraba por la ventana de la cocina, iluminando motas de polvo que bailaban como recuerdos que había intentado olvidar tan duro.
Mientras estaba sentado allí, el nombre Briana Isabel Flores resonaba en mi mente, cada sílaba tirándome hacia atrás en el tiempo, hasta que estaba de pie en el comedor de Miguel en una noche nevada de febrero de 1987, viendo a una mujer en un abrigo de lana roja discutir con el gerente sobre sus prácticas de contratación. ¿Me estás diciendo que no considerarás solicitantes mujeres para gerente de fin de semana porque las mujeres no pueden manejar la presión? Su voz se extendía por el restaurante casi vacío, clara e intransigente. Eso es lo más ridículo que he oído en toda la semana. Me detuve a mitad de un bocado de mi pastel de manzana, el tenedor suspendido a medio camino de mi boca. La mujer se había girado ligeramente y podía ver su perfil: pómulos afilados, mandíbula determinada, cabello oscuro que captaba la luz fluorescente. Era magnífica en su ira, y me encontré esperando que el gerente siguiera discutiendo solo para poder escucharla destrozar su lógica. Señora, no quise ofender. Por supuesto que no quisiste ofender, solo quisiste discriminar. Sacó una tarjeta de negocios de su bolso, deslizándola por el mostrador. Cuando cambies de opinión sobre contratar basado en calificaciones en lugar de suposiciones anticuadas, llámame. Las campanillas de la puerta tintinearon cuando se fue, y el comedor se sintió más pequeño de alguna manera, drenado de electricidad. Miré por la ventana mientras ella subía a un Honda Civic azul, notando cómo revisaba sus espejos 2 veces antes de incorporarse al tráfico. Cuidadosa, metódica, pero no afraid de luchar por lo que era correcto. «Esa es un problema», murmuró el gerente lo suficientemente alto para que todo el lugar lo oyera. Me levanté, dejando un billete de $5 junto a mi pastel a medio comer. «No», dije, sorprendiéndome con mi certeza. «Esa es extraordinaria». La tarjeta de negocios yacía abandonada en el mostrador. Briana Chávez, consultora de negocios. Memorice el número de teléfono antes de salir al viento de febrero. Me tomó 3 días reunir el coraje para llamar. Cuando finalmente lo hice, contestó al segundo timbre con un enérgico «Briana Chávez». «Soy Gerardo Flores. No nos hemos conocido, pero te vi en el comedor de Miguel el viernes por la noche». Una pausa. El hombre con el pastel de manzana que defendió mi honor ante el gerente. ¿Escuchaste eso? Estaba sacando mis guantes del auto. Dejaste una buena propina también. Podía oír la sonrisa en su voz. Así que, Gerardo Flores, ¿qué puedo hacer por ti? Cena conmigo. En algún lugar mejor que el de Miguel. Otra pausa, más larga esta vez. ¿Me estás invitando a una cita? ¿O necesitas consultoría de negocios? Definitivamente una cita. Aunque si tienes algún consejo sobre convencer a mujeres hermosas de cenar con extraños, podría usar la consulta. Ella rió, una risa real, no el sonido educado que las mujeres a veces hacen cuando los hombres intentan ser encantadores. El sábado por la noche, en Romanos, en la calle Tercera, a las 7. Llevaba el mismo abrigo rojo a la cena, pero debajo un vestido negro que hizo que mi pulso se acelerara. Hablamos durante 3 horas sobre todo excepto negocios, su infancia en California, mi trabajo en la planta de energía, nuestro amor compartido por películas antiguas y libros nuevos. Cuando rió de mi historia sobre inundar accidentalmente mi apartamento mientras intentaba arreglar una llave que goteaba, supe que me estaba enamorando. 6 meses después, le propuse en ese mismo comedor, deslizando un anillo por el mismo mostrador donde había dejado su tarjeta. «Cásate conmigo, Briana Chávez. Hazme el hombre más afortunado de Jalisco». Dijo sí antes de que terminara de preguntar. Nuestro día de boda brilló con sol de septiembre, el tipo de clima perfecto que hace que las promesas parezcan posibles. Briana llevaba el vestido de su abuela, alterado para ajustarse a su figura más pequeña, y llevaba flores silvestres que habíamos recogido esa mañana. Mis manos temblaban mientras deslizaba el anillo en su dedo. «Para siempre», susurró, y le creí completamente. Diego llegó 2 años después, un milagro chillón y rojo que transformó nuestra casa tranquila en algo vivo con propósito.
Recuerdo estar de pie en la habitación del hospital, viendo a Brianna acunar a nuestro hijo con la misma determinación feroz que traía a todo lo demás, y pensando que este momento perfecto, era todo lo que necesitaría jamás. Pero incluso entonces, sosteniendo a ese bebé perfecto, noté cómo los ojos de Brianna ocasionalmente se desviaban a la revista de negocios que alguien había dejado en la mesita de noche. Pero a medida que Diego crecía de niño pequeño a escolar, comencé a notar cosas que había pasado por alto en esos primeros años dichosos. Cuando cumplió 7, Brianna le compró una computadora, no un juguete, sino una máquina real que valía más que mi salario mensual. Necesita entender la tecnología, explicó, viéndolo navegar programas que yo nunca había oído. El futuro pertenece a los niños que piensan digitalmente. Yo había sugerido enseñarle a pescar en su lugar. Ella rió, pero no amablemente. Para entonces nos habíamos mudado a Avenida Cresta, una casa con 3 baños y una isla de cocina más grande que nuestro viejo apartamento. La firma de consultoría de Brianna había conseguido un contrato con un consorcio minero y de repente teníamos dinero para cosas que nunca imaginé necesitar. Una empleada doméstica venía 2 veces por semana. Nuestro refrigerador dispensaba hielo por la puerta. El dormitorio de Diego parecía una juguetería. ¿No es maravilloso esto?, preguntó Brianna una noche, gesticulando hacia nuestro nuevo comedor con su candelabro de cristal y mesa que sentaba a 12. Finalmente podemos entretener apropiadamente. Echaba de menos nuestra vieja mesa de cocina, marcada por años de proyectos de colorear de Diego y nuestras conversaciones nocturnas. Esta nueva mesa reflejaba la luz como un espejo, mostrando cada huella dactilar, demandando posavasos y manteles individuales. El entretenimiento comenzó casi inmediatamente. Asociados de negocios, clientes potenciales, otras parejas exitosas cuyas conversaciones giraban alrededor de cuotas de mercado y estrategias de inversión. Yo me ponía mi mejor camisa e intentaba contribuir, pero discusiones sobre fondos de cobertura y reestructuraciones corporativas me dejaban sintiendo que hablaba un idioma extranjero mal. Gerardo trabaja en la planta de energía, explicaba Brianna cuando alguien preguntaba y oía algo nuevo en su voz. No orgullo, sino un borde apologético, como si mi trabajo requiriera una excusa. Diego prosperaba en este nuevo mundo. A las 10, podía discutir programación de computadoras con los clientes tecnológicos de Brianna. A los 12, criticaba las selecciones de vino en restaurantes que no podía pagar por mí mismo. A los 14, ponía los ojos en blanco cuando sugería viajes familiares de campamento, prefiriendo las conferencias de negocios de Brianna en la Ciudad de México y Monterrey. «Papá no entiende», se convirtió en su frase favorita, usualmente entregada con el suspiro exasperado de alguien demasiado sofisticado para preocupaciones mundanas. La primera pelea real vino en el cumpleaños 15 de Diego. Brianna había planeado una fiesta que parecía más un evento de networking corporativo. Comida catered, entretenimiento contratado, listas de invitados llenas de contactos de negocios y sus hijos. Yo quería algo más simple. Tal vez una carne asada en nuestro patio trasero con sus amigos de la escuela. «Esto es embarazoso», le dije la noche anterior, viendo a los meseros arreglar elaborados arreglos florales. «Tiene 15, no 50. Está creciendo en un mundo diferente al que nosotros lo hicimos, Gerardo». Ajustó un centro de mesa con la misma precisión que traía a las negociaciones de contratos. «Estas conexiones importan. Estas relaciones moldearán su futuro. ¿Qué hay de solo ser un niño?». Ella se giró para enfrentarme completamente y por un momento vi algo frío en sus ojos. Cálculo donde solía haber calidez. Ser solo un niño es un lujo que no podemos permitirnos darle. El mundo es competitivo. O lo preparamos para ganar, o lo preparamos para perder. Pensé en mi propio cumpleaños 15, pescando con mi padre, un pastel casero, regalos envueltos en cómics de periódico. Había sido perfecto en su simplicidad.
La fiesta fue un éxito según los estándares de Brianna. Diego encantó a los adultos, hizo networking con sus hijos, recibió regalos que hablaban de dinero serio, computadoras portátiles, ropa de diseñador, una bicicleta de montaña que valía más que algunos autos. Pero lo atrapé una vez, de pie solo junto a la piscina, pareciendo perdido entre toda la celebración sofisticada. «¿Estás bien, hijo?», pregunté. Se enderezó rápidamente, deslizándose de nuevo en la persona que Brianna le había ayudado a crear. Por supuesto, ¿por qué no lo estaría? Pero por solo un momento había visto al niño confundido debajo de toda esa sofisticación prematura y me rompió el corazón. Esa fiesta marcó el comienzo del fin, aunque no lo reconocí entonces. Lo que siguió fueron 10 años de desastre en cámara lenta, como ver un deslave desde el fondo de la montaña. Inevitable, destructivo e imposible de detener. El negocio de Brianna consumía más de su tiempo, más de su atención, más de su alma. Las cenas familiares de fin de semana se convirtieron en llamadas de conferencia. Los planes de vacaciones se cancelaron por emergencias de clientes. Los eventos escolares de Diego competían con reuniones de junta, y las reuniones siempre ganaban. «No entiendes la presión bajo la que estoy», decía cuando me quejaba de perderme otro juego de béisbol de Diego. «Este negocio soporta nuestro estilo de vida. Alguien tiene que tomar las decisiones difíciles». Pero yo entendía la presión, el tipo que venía de mantener una red eléctrica funcionando, de asegurarme de que miles de personas tuvieran electricidad cuando encendían sus interruptores. La diferencia era que mi presión servía a algo más grande que yo mismo. Para cuando Diego se graduó de la secundaria se había convertido en un extraño para mí. Brianna lo había groomed en su perfecto protégé, agudo, ambicioso, despectivo de cualquier cosa que no avanzara sus perspectivas. Cuando sugerí que considerara una escuela técnica junto con aplicaciones universitarias, me miró como si le hubiera sugerido convertirse en un siervo medieval. «Papá, ese es exactamente el tipo de pensamiento que te está reteniendo», dijo, a los 17 años, ya hablando como un consultor de negocios. «Te conformaste con la mediocridad. Yo no cometeré ese error». Las palabras golpearon como golpes físicos. Conformarte con la mediocridad. Como si 25 años manteniendo las luces encendidas para nuestra comunidad no significaran nada. Como si ser un padre constante y presente fuera de alguna manera vergonzoso. La universidad empeoró todo. Diego eligió la escuela de negocios, la alma mater de Brianna, naturalmente, y venía a casa para las vacaciones lleno de teorías sobre dinámicas de mercado y optimización personal. Miraba nuestra casa, nuestra vida, nuestros valores con desprecio apenas oculto. «Podrías hacer más, papá», decía, como si mi contentamiento fuera un fracaso personal. «Mamá empezó con nada y construyó un imperio. Has tenido el mismo trabajo por 20 años. Algunas cosas importan más que el dinero», respondía, pero él ya había dejado de escuchar. La explosión final vino durante su último año. Brianna había estado trabajando semanas de 100 horas en algún acuerdo de adquisición masivo. Yo había estado manejando todo en casa: compras de supermercado, lavandería, las tareas mundanas que mantenían la vida funcionando. Cuando se perdió la graduación de Diego por una crisis de cliente, finalmente dije lo que había estado acumulándose por años. «Esto es suficiente, Brianna. La familia tiene que venir primero a veces». Ella estaba de pie en nuestra cocina, ese santuario de cristal y granito al éxito, todavía con su traje de negocios a medianoche, revisando correos en su teléfono. «No te atrevas a darme lecciones sobre prioridades. Todo lo que tenemos, todo lo que Diego ha logrado, existe gracias a mi trabajo. ¿Qué hay de todo lo que hemos perdido?» «¿Cómo qué?». Finalmente levantó la vista de su teléfono, genuinamente perpleja. «Como nosotros, como ser una familia en lugar de una corporación». Me miró por un largo momento y vi mi respuesta en sus ojos antes de que hablara. Ya no éramos una familia. Éramos un arreglo de negocios que había superado su utilidad. «Tal vez sea hora de que dejemos de fingir que esto está funcionando», dijo en voz baja. El divorcio tomó 6 meses.
Los abogados de Brianna fueron eficientes, profesionales, devastadores. Me quedé con la casa en calle Maple, nuestra vieja casa inicial, que ella había mantenido como propiedad de alquiler, y suficiente dinero para vivir modestamente. Ella se quedó con todo lo demás, incluyendo la lealtad incuestionable de Diego. «También lo estás reteniendo a él», me dijo Diego durante una de nuestras últimas conversaciones antes de mudarse a la Ciudad de México para trabajar en la compañía de Brianna. «Toda esta culpa sobre valores familiares y vida simple. Es tóxica, papá. No puedo estar alrededor de esa negatividad nunca más». Me senté solo en mi casa vacía después, rodeado de cajas de recuerdos de una vida que aparentemente no significaba nada para las personas que más había amado. Ahora, 15 años después, la luz de la tarde se desvanecía fuera de la ventana de mi apartamento. Mi café se había enfriado, los fragmentos de cerámica todavía esparcidos en el piso. En algún lugar al otro lado de la ciudad, los preparativos del funeral estaban en marcha para la mujer que una vez me había prometido para siempre, y no tenía idea de por qué había recordado mi nombre en su testamento. Los 3 días, entre la llamada de Janet Morales y el funeral, habían pasado en un estado extraño y suspendido. Había limpiado mi apartamento 2 veces, planchado mi único traje bueno y ensayado conversaciones que nunca sucederían. Cada mañana consideré no ir, pero cada tarde me encontraba aún comprometido a pagar mis respetos, cualquiera que fuera el costo. La mañana del viernes llegó gris y fría, clima típico de mayo en Jalisco. Me paré frente al espejo del baño, ajustando una corbata que no había usado en 5 años, preguntándome qué pensaría Brianna del hombre en que me había convertido. El reflejo mostraba a alguien mayor de lo que me sentía por dentro, cabello plateado donde solía ser castaño, líneas mapeando la geografía de decepciones tranquilas. El viaje a la capilla memorial del Río tomó 20 minutos a través de barrios que contaban la historia de la división económica de Guadalajara. Mi modesto complejo de apartamentos dio paso a subdivisiones de clase media, luego a céspedes manicureados y fachadas de piedra donde vivía el círculo de Brianna. La capilla se encontraba en una colina con vista a la ciudad, su arquitectura gótica sugiriendo permanencia y prosperidad. Autos alineaban el camino circular, sedanes Mercedes, SUVs BMW, un puñado de Teslas que probablemente costaban más de lo que había ganado en mi mejor año. Aparqué mi Honda de 15 años entre un Lexus y un Cadillac, sintiéndome como un intruso en la celebración de alguien más. El interior de la capilla susurraba dinero, bancas de caoba, ventanas de vitrales, flores arregladas con precisión artística. Al menos 200 personas llenaban el espacio, sus conversaciones creando un zumbido bajo de duelo respetuoso mezclado con networking de negocios. Reconocí algunas caras de las cenas de negocios a las que Brianna me había arrastrado durante nuestros años casados, pero la mayoría eran extraños de la vida que había construido después de mí. Me deslicé en una banca trasera, esperando permanecer invisible hasta que el servicio terminara, pero susurros siguieron mi llegada como ondas en agua quieta. Una mujer en un traje negro caro codeó a su compañero, apuntando discretamente en mi dirección. Capté fragmentos de conversación. Su exmarido. ¿Puedes creer que él? Después de lo que le hizo pasar, las historias habían tomado vida propia a lo largo de los años, aparentemente. En esta versión, yo era el villano que había retenido a una mujer brillante, el ancla que casi había ahogado sus ambiciones. Había aprendido hace mucho no pelear narrativas que servían las necesidades de otros para explicaciones simples. Papá. La voz cortó el murmullo de la capilla como una cuchilla. Levanté la vista para ver a Diego caminando por el pasillo, su rostro una máscara de incredulidad y ira apenas controlada. A los 37, había heredado los rasgos afilados y la presencia dominante de Brianna. Vestido en un traje que probablemente costaba más que mi renta mensual, el éxito radiaba de él como calor del pavimento. Reloj caro, corte de cabello perfecto, la postura confiada de alguien que nunca había dudado de su lugar en el mundo. ¿Qué estás haciendo aquí?,
Su voz se extendió por la capilla, girando cabezas y silenciando conversaciones. Me levanté lentamente, encontrando su mirada. Vine a pagar mis respetos. Perdiste el derecho a hacer eso hace 15 años. Se acercó más, lo suficiente para oler su colonia, algo sofisticado y agresivo. Ella no te querría aquí. Tal vez no, pero necesitaba estar aquí. ¿Para qué? ¿Para aliviar tu conciencia? ¿Para jugar al viudo afligido ante gente que sabe exactamente qué tipo de esposo fuiste? La capilla se había quedado completamente quieta ahora. 200 pares de ojos enfocados en nuestro enfrentamiento, como espectadores en un evento deportivo. Sentí el peso familiar de juicio, la misma presión que me había asfixiado durante esos años finales de nuestro matrimonio. Pero esta vez, algo era diferente. Esta vez no tenía nada más que perder. No estoy aquí para causar problemas, Diego. Me sentaré atrás. No hablaré con nadie cuando termine el servicio. Me iré. Tú te irás. Ahora. Su voz subió otro nivel, atrayendo murmullos de aprobación de la multitud. Avergonzaste a ella lo suficiente cuando estaba viva. No lo empeores fingiendo afligirte por su muerte. Permanecí de pie, sosteniendo su mirada. Alrededor nuestro, la capilla zumbaba. Con anticipación. Alguien tosió. Un celular vibró contra la madera. Antes de que pudiera responder, Diego se giró para dirigirse a los dolientes reunidos, su voz llevando la autoridad practicada de alguien acostumbrado a comandar habitaciones. Me disculpo por esta interrupción durante lo que debería ser un tiempo de recuerdo. Gesturó hacia mí con el despido casual de alguien espantando una mosca. Mi padre parece haber olvidado que el divorcio significa que ya no eres familia. Algunas personas asintieron. Alguien susurró acuerdo. Sentí calor subiendo a mis mejillas, pero me forcé a permanecer calmado. Para aquellos que no lo saben, Diego continuó calentándose con su tema. Este es Gerardo Flores, el hombre que pasó 22 años reteniendo a una de las mujeres más brillantes que esta ciudad ha producido. Mientras mi madre construía un imperio que empleaba a cientos de personas, él estaba contento con fichar una tarjeta de tiempo y quejarse de sus ambiciones. Diego, eso es suficiente. Las palabras salieron más duras de lo que pretendía. ¿Lo es? Porque creo que esta gente merece entender por qué estás realmente aquí. Se giró de nuevo a la multitud, un fiscal dirigiéndose a un jurado. Tomó la mitad de sus activos en el divorcio, a pesar de contribuir nada a su éxito. Luego pasó 15 años actuando como la víctima mientras ella construía algo magnífico. La multitud estaba completamente enganchada ahora, unas cuantas cabezas asintiendo en acuerdo. Vi caras que reconocí, antiguos vecinos, gente que había considerado amigos durante el matrimonio. Ninguno me miró a los ojos. Ella lo apoyó por años, mientras él se negaba a crecer, se negaba a tomar riesgos, se negaba a ser el socio que ella merecía. Y ahora que se ha ido, se presenta esperando simpatía, esperando ser tratado como si importara en su vida. Cada palabra aterrizaba como un golpe físico, no porque fueran enteramente falsas, sino porque reducían 22 años de matrimonio a una historia simple de fracaso y culpa. Pensé en defenderme, explicando la complejidad de lo que habíamos compartido, el amor que había existido junto a la creciente incompatibilidad. Pero, ¿cuál era el punto? Esta gente había elegido su narrativa hace mucho. Mi madre murió construyendo algo que nos sobrevivirá a todos, concluyó Diego, su voz subiendo con convicción. Merecía un esposo que la ayudara a alcanzar esas alturas, no uno que intentara arrastrarla a su nivel. La capilla cayó en silencio. Me quedé allí, completamente expuesto, sintiendo el peso de 200 juiciosas miradas. Parte de mí quería salir, ahorrarme la humillación continua, pero otra parte, la parte que había amado a Brianna Chávez más que nada en el mundo, se negaba a ser expulsada de su último adiós. ¿Has terminado?, pregunté en voz baja. Los ojos de Diego brillaron con sorpresa. Había esperado que me derrumbara, que me escabullera en vergüenza. Cuando permanecí de pie, su confianza parpadeó por solo un momento.
Amé a tu madre por 40 años, dije, mi voz llevando claramente a través de la capilla silenciosa. 22 de ellos como su esposo, 18 más, como alguien que le deseaba lo mejor, a pesar de todo lo que salió mal entre nosotros. No estoy aquí para hacer reclamos o demandar reconocimiento. Estoy aquí porque, una vez, nos hicimos promesas mutuas que importaban. Y elijo honrar esa memoria. Me senté de nuevo, doblando mis manos en mi regazo. Alrededor mío, el silencio se extendió incómodamente. Diego se quedó congelado en el pasillo, aparentemente no preparado para resistencia a su juicio público. El servicio comenzará en 5 minutos, anunció alguien desde el frente de la capilla, probablemente el director del funeral, intentando restaurar orden a su evento orquestado cuidadosamente. Diego me lanzó una última mirada de desprecio antes de caminar hacia la banca frontal reservada para la familia. Mientras las conversaciones gradualmente se reanudaban, capté fragmentos de chismes continuos, el descaro de algunas personas. Pobre Diego teniendo que lidiar con esto. Debería haberse quedado en casa, pero me quedé. A través del elogio que pintaba a Brianna como una visionaria que había superado obstáculos para lograr grandeza. A través de las lecturas de asociados de negocios que hablaban de su liderazgo e innovación. A través de las selecciones musicales que enfatizaban triunfo sobre adversidad. Cuando terminó, la gente pasó, ofreciendo condolencias a Diego mientras me ignoraban pointedamente. Esperé hasta que la capilla estuviera mayormente vacía antes de levantarme para irme. «¿Señor Flores?» Un hombre en un traje caro se acercó, de mediana edad, profesional, llevando un maletín de cuero. «Dan Morales, de Morales y Asociados. ¿Podría hablar con usted?» Mientras el último himno se desvanecía y el director del funeral avanzaba con comentarios de cierre, sentí el peso familiar de agotamiento asentándose sobre mí como un abrigo pesado. El calvario estaba casi terminado. En unos minutos podría escabullirme por la puerta lateral, conducir a casa a mi apartamento tranquilo e intentar olvidar toda esta experiencia humillante. Alrededor mío, la gente reunía sus cosas, bolsos, programas. La sutil inquietud que señala el fin de un evento formal. Diego estaba cerca del frente, aceptando condolencias con la gracia practicada de alguien acostumbrado a ser el centro de atención. Algunas personas miraron en mi dirección, pero la mayoría ya me habían descartado como irrelevante para los procedimientos del día. Estaba alcanzando mi chaqueta cuando una voz me detuvo. «Señor Flores». Dan Morales se acercó con pasos medidos, su traje caro impecable a pesar de la larga ceremonia. De cerca, parecía más joven de lo esperado, quizás 50, con ojos agudos detrás de gafas de armazón de alambre y el porte con Fiat de años manejando asuntos de clientes ricos. «Lamento su pérdida», dijo, extendiendo su mano. «Dan Morales, Morales y Asociados. Hablamos brevemente después del servicio. Gracias». Le di la mano, notando el apretón firme y la mirada directa. El servicio fue muy bonito. Brianna lo habría apreciado. En efecto, fue bastante específica sobre sus arreglos finales. Hizo una pausa, mirando alrededor de la capilla vaciándose. «Me pregunto si podría tener una palabra con usted y Diego. Hay algunos asuntos que necesitamos discutir respecto al patrimonio de la señora Flores». Antes de que pudiera responder, Diego apareció a mi hombro, su expresión cambiando de duelo practicado a interés alerta. Dan, finalmente, me preguntaba cuándo manejaríamos el lado de negocios de las cosas. Por supuesto, estos asuntos requieren atención cuidadosa. La voz de Dan llevaba el tono medido de alguien acostumbrado a entregar noticias importantes. «Me gustaría que ambos vengan a mi oficina para la lectura del testamento de su madre». «¿Ambos?» Las cejas de Diego se alzaron. «¿Es necesario? Quiero decir, él no es...» Gesturó vagamente en mi dirección. «Su padre está específicamente nombrado en el testamento, Diego. Su presencia es requerida por ley». Sentí un aleteo de sorpresa. ¿Nombrado en el testamento? Eso parecía improbable, dado todo lo que había pasado entre Brianna y yo.
Más probablemente, alguna formalidad menor, quizás perdonando una vieja deuda o confirmando que no tenía reclamo a su patrimonio. No creo que eso sea necesario, dije en voz baja. Estoy seguro de que es solo una formalidad. No me necesitan allí. Dan me miró directamente a los ojos. Me temo que sí, señor Flores. La señora Flores fue muy específica sobre quién debería estar presente para la lectura. Tanto usted como Diego deben estar allí. Algo en su tono sugería que esto no era negociable. Diego parecía molesto, pero se encogió de hombros con la confianza casual de alguien que sabía que no tenía nada de qué preocuparse. Bien, terminemos con esto. Se giró hacia mí con impaciencia apenas ocultada. Intenta no hacer esto más difícil de lo necesario. El camino a la oficina de Dan nos tomó 3 cuadras a través del centro de Guadalajara, pasando edificios que habían visto las fortunas de la ciudad subir y bajar con la industria energética. Dan mantuvo charla profesional pequeña, comentarios sobre el clima, la asistencia al servicio, observaciones neutrales cuidadosas que no revelaban nada sobre lo que nos esperaba. Su oficina ocupaba el piso superior de una casa victoriana restaurada, toda madera oscura y libros encuadernados en cuero que hablaban de éxito establecido. Certificados y diplomas alineaban las paredes, interrumpidos por fotografías de Dan con varios dignatarios locales y líderes de negocios. Era exactamente el tipo de lugar que Brianna habría elegido. Prestigioso pero no ostentoso, exitoso pero respetuoso de la tradición. Por favor, siéntense. Dan gesticuló hacia 2 sillas de cuero posicionadas frente a su escritorio de caoba. Diego reclamó la silla más cercana a Dan, dejándome la que estaba ligeramente a un lado, lo que se sentía apropiado, dada mi estatus periférico en estos procedimientos. Dan se acomodó detrás de su escritorio y abrió una carpeta gruesa, extrayendo varios documentos legales con la precisión cuidadosa de alguien que había realizado este ritual innumerables veces. La luz de la tarde se filtraba por ventanas altas, iluminando motas de polvo que bailaban como espíritus diminutos en la habitación repentinamente quieta. Antes de comenzar, dijo Dan, ajustando sus gafas, quiero expresar mis condolencias de nuevo. Brianna no era solo una clienta valiosa, sino alguien a quien consideraba una amiga. Su pérdida se siente profundamente por todos los que la conocieron. Diego asintió, solemnemente. Permanecí en silencio, inseguro de qué respuesta se esperaba de alguien cuya relación con la fallecida era tan complicada. Dan levantó el documento superior, varias páginas atadas con un respaldo azul, y carraspeó. Este es el último testamento y testamento de Brianna Isabel Flores, ejecutado el 15 de marzo de 2024 y debidamente atestiguado según la ley del Estado de Jalisco. El testamento supera todos los testamentos y codicilos previos. Solo 14 meses atrás, me pregunté qué había impulsado a Brianna a actualizar su testamento tan recientemente. ¿Había estado enferma? ¿Había sucedido algo que la hizo contemplar la mortalidad? El testamento confirma que la señora Flores estaba de mente sana y memoria dispuesta cuando estos documentos fueron preparados, y que no estaba bajo influencia indebida o coerción. La voz de Dan llevaba la cadencia formal de procedimientos legales, cada palabra enunciada cuidadosamente. Diego se inclinó ligeramente hacia adelante, sus manos entrelazadas. Podía ver la anticipación en su postura. Un hombre preparándose para reclamar su herencia, para finalmente entrar completamente en el imperio que su madre había construido. Dan pasó a la segunda página del testamento, sus gafas de lectura captando la luz de la tarde mientras continuaba en su tono medido y profesional. Por la presente hago las siguientes legados y disposiciones específicas. Leyó, su voz estable y clara. A mi amado hijo, Diego Miguel Flores, le dejo la casa familiar en Avenida Cresta, 847, junto con todos los muebles, obras de arte y propiedad personal contenida en ella. Diego sonrió, una expresión satisfecha extendiéndose por su rostro. La casa de Cresta valía al menos $800,000, una propiedad sustancial con vistas a las montañas y suficiente espacio para entretener asociados de negocios apropiadamente.
Adicionalmente, continuó Dan, le he legado a Diego la suma de $500,000 a ser transferida de mi cuenta de inversión primaria dentro de 60 días de la sucesión. $500,000 más la casa. Observé la reacción de Diego cuidadosamente, notando cómo su sonrisa parpadeó ligeramente en los bordes. Estaba complacido, ciertamente, pero podía verlo calculando en su cabeza. $500,000 era dinero significativo, pero el imperio de negocios de Brianna valía mucho más que eso. ¿Dónde estaba el resto? ¿Dónde estaba la compañía? Eso es maravilloso, por supuesto, dijo Diego, su voz llevando una nota de incertidumbre que intentaba masking. ¿Pero qué pasa con los intereses de negocios de mamá? ¿La compañía? Dan dejó la primera página y levantó la segunda, su expresión permaneciendo profesionalmente neutral. Estoy continuando con los legados específicos. Diego, por favor permite que termine de leer las secciones relevantes. Me moví en mi silla, sintiéndome cada vez más como un intruso presenciando un momento familiar privado. $500,000 eran más dinero del que vería en varias vidas. Combinado con la casa, Diego estaba recibiendo una herencia que lo establecería cómodamente por años. Parecía apropiado, natural incluso. Era el hijo de Brianna, su sucesor elegido en vida, la persona que había groomed para entender su mundo. El legado a Diego, continuó Dan, incluye las siguientes condiciones. La herencia está contingente a su empleo continuado con Soluciones Consultoras Flores por un mínimo de 2 años siguientes a la fecha de ejecución de este testamento o hasta tal tiempo como la compañía sea vendida o disuelta. Ahora Diego parecía genuinamente confundido. ¿Condiciones? ¿Qué tipo de condiciones? ¿Y qué quieres decir hasta que la compañía sea vendida? ¿Quién la vendería? Estoy leyendo el testamento como está escrito, Diego. Estas son las palabras de tu madre, no las mías. Una tensión que no había notado antes comenzó a filtrarse en la habitación. La postura confiada de Diego se movió ligeramente, sus manos abriéndose y cerrándose en su regazo. Me encontré inclinándome hacia adelante, a pesar de mi intención de permanecer desapegado de estos procedimientos. Déjame entender esto claramente, dijo Diego, su voz tomando un borde que reconocí de nuestro enfrentamiento en la capilla. Recibo la casa y $500,000, pero hay ataduras. ¿Y estás hablando de la compañía siendo vendida? Eso no tiene sentido. Mamá nunca vendería la compañía. Era el trabajo de su vida. Dan quitó sus gafas y las limpió cuidadosamente, un gesto que parecía diseñado para dar a todos un momento para procesar lo que habían oído. Cuando la reemplazó, su mirada se movió entre Diego y yo, con una expresión que no podía leer del todo. El testamento de tu madre contiene provisiones adicionales que abordan la disposición de sus activos restantes, dijo en voz baja, la compañía, su portafolio de inversiones y varios otros holdings significativos. Bueno, entonces, escuchémoslas, demandó Diego, su paciencia claramente desgastándose. ¿Cuáles son estas otras provisiones? Observé este intercambio con creciente inquietud. Algo en la manera de Dan sugería que nos acercábamos a territorio para el que ninguno estaba preparado. La forma cuidadosa en que parseaba sus palabras, el tono ligeramente apologético filtrándose en su voz. Me recordaba la forma en que los doctores hablaban cuando tenían noticias difíciles que entregar. Antes de continuar, dijo Dan, acomodándose en su silla, quiero enfatizar que estos documentos representan los deseos finales considerados de la señora Flores. Fueron preparados después de extensas discusiones y consultas, y ella fue adamant sobre su contenido. La habitación cayó en silencio profundo, excepto por el tic de un reloj antiguo en el estante de Dan. Diego miró al abogado con alarma creciente, mientras yo me encontré preguntándome por qué Brianna había insistido en que estuviera presente para lo que parecía un asunto familiar directo. Dan levantó la tercera página del testamento, sus ojos escaneando el texto brevemente antes de mirar a ambos. Sin embargo, dijo, su voz llevando un peso que hizo que mi estómago se apretara, hay provisiones adicionales que alteran fundamentalmente la distribución del patrimonio de la señora Flores. Dan levantó sus gafas de lectura,
y me miró directamente por primera vez desde que habíamos entrado en su oficina. Algo en su expresión hizo que mi estómago se apretara. Una mezcla de simpatía y obligación profesional que sugería que estaba a punto de oír algo para lo que no estaba preparado. Sin embargo, continuó, su voz tomando peso adicional. El testamento contiene provisiones para la disposición de los activos restantes de la señora Flores, que constituyen la mayoría de su patrimonio. Diego se inclinó aún más hacia adelante, sus manos agarrando los reposabrazos de su silla. Finalmente, escuchemos sobre la compañía y el resto de sus inversiones. Dan devolvió su atención al documento, carraspeando con la pausa deliberada de alguien a punto de entregar noticias que cambian la vida. A mi exesposo, Gerardo Miguel Flores, leyó, sus palabras cayendo en la oficina quieta como piedras en agua destilada, le he legado la suma de 33.5 millones a ser transferida de mis cuentas de inversión primaria y portafolio de valores. Las palabras colgaban en el aire como humo de una explosión. Sentí mi boca abrirse, una reacción física que no podía controlar. 33.5 millones de dólares. El número era tan grande que no parecía real. No parecía aplicarse a alguien como yo sentado en la oficina de un abogado en Guadalajara, Jalisco. Debe haber algún error, logré decir, mi voz sonando extraña y distante. ¿Dijiste 33 millones? 33.5 millones, sí. El tono de Dan permaneció profesionalmente neutral, pero capté algo en sus ojos. No sorpresa, sino la observación cuidadosa de alguien viendo caos esperado desplegarse. El rostro de Diego se había puesto completamente blanco, luego enrojecido, como si su sangre no pudiera decidir en qué dirección fluir. ¿Qué acabas de decir? Adicionalmente, continuó Dan leyendo, aparentemente determinado a entregar la bomba completa, transfiero a Gerardo Flores el interés controlante en Soluciones Consultoras Flores, incluyendo todas las compañías subsidiarias, holdings de bienes raíces y activos de negocios. Esta transferencia incluye el 65% de propiedad de todas las entidades corporativas y nombramiento como presidente de la junta directiva. No podía respirar. La habitación parecía inclinarse de lado, como si las leyes de la física hubieran cambiado de opinión repentinamente sobre cómo debería funcionar el mundo. Interés controlante en la compañía de Briana, el imperio que había visto construir de nada, el negocio que eventualmente había consumido nuestro matrimonio, la fuente de riqueza que me había hecho sentir tan inadecuado. Me lo estaba dando todo. Esto no puede ser correcto. Mi voz salió como apenas un susurro. Tiene que haber algún error en la documentación. Le aseguro, señor Flores, no hay error. Dan quitó sus gafas de nuevo, limpiándolas con precisión metódica. Estos documentos fueron preparados bajo la supervisión directa de la señora Flores. Revisó cada palabra múltiples veces y confirmó que estos eran sus deseos exactos. Diego se levantó de un salto tan abruptamente que su silla rodó hacia atrás y golpeó la pared. Esto es imposible. Ella no lo haría. No podría. Se giró para mirarme con una expresión de pura incredulidad, mezclada con algo más oscuro. ¿Qué hiciste? ¿Cómo la manipulaste? No hice nada, dije débilmente, todavía intentando procesar la imposibilidad de lo que acababa de oír. No he hablado con tu madre en 15 años. ¡Mentira! La palabra explotó de Diego como un disparo. La gente no regala $33. Millones a sus ex-esposos sin razón. Debes haberla alcanzado de alguna manera. Convencido cuando estaba enferma, cuando no pensaba claramente. La voz de Dan cortó la histeria creciente de Diego con autoridad profesional. Puedo asegurarle que la señora Flores estaba de mente completamente sana cuando ejecutó estos documentos. Se sometió a una evaluación de competencia mental exhaustiva, específicamente para prevenir cualquier desafío futuro a la validez del testamento. Me senté congelado en mi silla, viendo esta escena desplegarse como si le estuviera sucediendo a alguien más. Los números que Dan había leído, 33.5 millones, interés controlante en una compañía multimillonaria,
Pertenecían a un universo diferente al que yo preocupaba por cuentas de supermercado y reparaciones de auto. ¿Pero por qué?, pregunté, la pregunta emergiendo de algún lugar profundo de confusión e incredulidad. ¿Por qué haría esto? Dan reunió los documentos del testamento en una pila NEAT, sus movimientos cuidadosos y deliberados. La señora Flores dejó instrucciones específicas respecto a esa pregunta, señor Flores. Me pidió que compartiera un mensaje personal con usted después de leer estas provisiones. El rostro de Diego se contorsionó con rabia y traición. ¿Un mensaje personal? Le dejó un mensaje personal a él, pero me cortó de todo lo que importaba. «Recibiste una herencia sustancial, Diego», replicó Dan calmadamente. $500,000 y una propiedad valiosa representan más riqueza de la que la mayoría ve en su vida. Comparado con lo que él está recibiendo, apuntó Diego hacia mí con un dedo tembloroso, estás hablando de cientos de millones en activos totales. La compañía sola vale más que todo lo demás combinado. La habitación pulsaba con tensión tan espesa que podía saborearla. En algún lugar en el fondo de mi mente me di cuenta de que toda mi vida acababa de cambiar en formas que no podía comenzar a comprender. Pero todo en lo que podía enfocarme era el hecho imposible de que Brianna, terca, ambiciosa Brianna, que había crecido para resentir todo lo que yo representaba, había decidido de alguna manera darme todo lo que había construido. Fue entonces cuando Diego perdió completamente el control. «¡Esto es fraude!», gritó, su voz quebrándose con rabia. «¡Fraude criminal! Fue manipulada, coercionada, mentalmente comprometida». Se giró hacia mí, su rostro torcido con furia e incredulidad. «¿Hiciste algo con ella? No hay otra explicación». Me encogí en mi silla, abrumado por la violencia de su reacción. «Diego, te juro, no tuve contacto con tu madre. Ni siquiera sabía que estaba enferma». «Mentiroso». Golpeó su palma contra el escritorio de Dan, enviando papeles volando. Nadie regala todo lo que ha construido a alguien que abandonó a su familia, alguien que ni siquiera se molestó en llamar cuando se estaba muriendo. «Ella no abandonó a nadie», dije en voz baja, encontrando alguna pequeña reserva de fuerza. «Nuestro matrimonio terminó, pero eso no significa exactamente eso». La voz de Diego subió a un grito casi. «Te fuiste de nosotros, tomaste tu patético acuerdo y desapareciste en tu patética pequeña vida mientras ella construía un imperio. Y ahora quieres que crea que decidió entregártelo todo». La voz de Dan cortó el caos con autoridad profesional. «Señor Flores, Diego, entiendo que esta es noticia difícil, pero debo insistir en que se controle. Estos son los deseos claramente establecidos de su madre, ejecutados con plena autoridad legal». Diego se giró hacia el abogado, sus ojos ardiendo. «Quiero que cada documento sea examinado. Quiero evaluaciones psiquiátricas. Quiero saber cada contacto que este hombre tuvo con mi madre en los últimos 5 años». «No hubo contactos», replicó Dan calmadamente. La señora Flores lo dejó muy claro cuando explicó su decisión. La risa de Diego fue amarga y aguda, así que explicó por qué decidió traicionar a su único hijo y dar todo al hombre que arruinó su primer matrimonio. «Dejó un mensaje personal para tu padre, sí». La palabra padre pareció golpear a Diego como un golpe físico. Por solo un momento, su rabia parpadeó y algo más se mostró. Un dolor tan profundo que hizo que mi pecho doliera. Luego la furia regresó, duplicada en intensidad. «Él no es mi padre», gruñó Diego. «Mi padre habría estado allí cuando ella lo necesitaba. Mi padre habría apoyado sus sueños en lugar de intentar arrastrarla hacia abajo». Se giró de nuevo hacia mí, su rostro contorsionado con años de resentimiento acumulado. «No eres nada más que un hombre fallido que no pudo manejar estar casado con alguien mejor que tú». Cada palabra aterrizaba como una puñalada, no porque fueran completamente falsas, sino porque contenían suficiente verdad para sacar sangre. Me había sentido inadecuado durante esos años finales. Había luchado con él. Éxito de Brianna.
Había sido el que no podía adaptarse al mundo que ella estaba creando. Tal vez tengas razón, dije en voz baja. Tal vez no fui el esposo que merecía, pero nunca pedí esto. Nunca lo esperé. Esperado. La voz de Diego subió otra octava. Lo orquestaste de alguna manera, de alguna forma la alcanzaste cuando estaba vulnerable, cuando estaba enferma o asustada. ¡Oh, basta! Dan interrumpió, su paciencia profesional finalmente mostrando tensión. La señora Flores no estaba ni enferma ni vulnerable cuando tomó estas decisiones. De hecho, estaba más determinada y clara de mente de lo que jamás la había visto. Entonces, ¿por qué?, demandó Diego, su voz quebrándose ligeramente. ¿Por qué me haría esto a mí? Fui todo lo que ella quería que fuera. Trabajé para su compañía. Viví la vida que planeó para mí. Me convertí en el hijo del que podía estar orgullosa. El dolor en su voz cortó mi propia conmoción. A pesar de todo, los años de hostilidad, la humillación pública, las acusaciones amargas, lo vi claramente por un momento. Un hombre que había pasado toda su vida adulta intentando ganar la aprobación de su madre, solo para descubrir que ella había dado su validación ultimate a alguien más. Dejó un mensaje explicando su razonamiento, dijo Dan gentilmente. ¿Querrían que lo lea? Las manos de Diego estaban temblando ahora, todo su cuerpo vibrando con rabia y duelo suprimidos. ¿Un mensaje? No podía explicármelo a la cara, pero dejó un mensaje para él. El mensaje los aborda a ambos en realidad. Estaba destinado a ser compartido después de la lectura del testamento. Encontré mi voz, aunque salió ronca e incierta. Tal vez deberíamos oír lo que tenía que decir. Los ojos de Diego se clavaron en los míos con puro odio. No tienes derecho a tomar decisiones aquí. No tienes derecho a nada de esto. Pero incluso mientras hablaba, podía ver la necesidad desesperada en su expresión. La necesidad de entender por qué su madre había elegido destrozar todo lo que él creía sobre su lugar en su mundo. Dan ya estaba alcanzando otro sobre, uno con mensaje personal escrito a través en la letra familiar de Brianna. Dan levantó su mano, comandando silencio con la autoridad de alguien acostumbrado a controlar salas emocionales. Basta, ambos. Su voz cortó la tensión como una cuchilla. Antes de que esto vaya más lejos, tengo algo que explicará todo. Abrió el sobre manila con la letra distintiva de Brianna al frente. Extrayendo varias páginas de papelería color crema, Brianna sabía que este momento sería difícil. Me pidió que leyera este mensaje personal después de que el testamento fuera anunciado. Diego se hundió de nuevo en su silla, su rabia momentáneamente desplazada por curiosidad desesperada. Permanecí congelado, afraid de esperar comprensión, pero desesperado por cualquier explicación que pudiera dar sentido a esta situación imposible. Dan carraspeó y comenzó a leer en las propias palabras de Brianna. Mi querido Gerardo, si estás oyendo esto, significa que me he ido, y probablemente estás sentado en la oficina de Dan preguntándote si el mundo entero ha perdido la razón. Puedo imaginar tu rostro, esa expresión que solías poner cuando reorganizaba los muebles de la sala sin aviso, confundido pero intentando ser educado al respecto. A pesar de todo, sentí mis labios curvarse en el fantasma de una sonrisa. Había capturado esa expresión perfectamente y de alguna manera oír su voz a través de la lectura de Dan la hacía sentir presente en la habitación. Sé que esta herencia viene como un shock. Sé que probablemente estás pensando que ha habido algún error terrible, que no mereces este dinero o esta responsabilidad. Pero Gerardo, estás equivocado. Mereces cada peso, y te voy a decir por qué. Dan hizo una pausa, mirando a ambos antes de continuar. Nunca dejé de amarte. No durante nuestras peores peleas. No durante los procedimientos de divorcio. No durante estos 15 años de silencio terco. Estaba enojada contigo por no entender mis ambiciones, pero estaba más enojada conmigo misma por elegir esas ambiciones sobre nuestro matrimonio. Intentaste salvarnos, Gerardo. Me suplicaste que encontrara equilibrio, que recordara lo que importaba.
Estaba demasiado orgullosa y demasiado asustada para escuchar. Las palabras me golpearon como golpes físicos. Sentí lágrimas empezando, calientes e inesperadas, mientras décadas de culpa y arrepentimiento cristalizaban en este momento de absolución imposible. «Diego», continuó el mensaje, y vi la cabeza de mi hijo alzarse al oír su nombre. «Mi hermoso, brillante muchacho, sé que estás furioso ahora mismo, probablemente convencido de que tu padre de alguna manera me manipuló, pero cariño, no estás listo para esta herencia. Aún no». El rostro de Diego se puso blanco, luego rojo, ciclando emociones demasiado rápido para rastrearlas. «Has vivido toda tu vida adulta a la sombra de mi éxito, aceptando los beneficios sin entender la responsabilidad. Nunca has tenido que construir algo de nada, nunca has tenido que tomar las decisiones difíciles que la riqueza requiere. Más importante, has pasado 15 años odiando a un buen hombre por crímenes que nunca cometió». «Eso no es verdad», susurró Diego, pero su voz carecía de convicción. Dan continuó leyendo. «Gerardo me enseñó sobre carácter, sobre integridad, sobre el tipo de fuerza que no necesita probarse a través de crueldad o juicio. Olvidé esas lecciones cuando elegí dinero sobre matrimonio, negocios sobre amor, pero nunca olvidé al hombre que me las enseñó». Estaba llorando abiertamente ahora, sin importarme cómo se veía. Las palabras de Brianna estaban reconstruyendo algo dentro de mí que pensaba que estaba permanentemente roto. El sentido de que tenía valor, de que mi vida tranquila de dignidad y servicio significaba algo. «Diego, has recibido suficiente para vivir cómodamente y explorar quién podrías convertirte sin el peso de riqueza ilimitada. Aprende a construir algo tú mismo, aprende a valorar a la gente sobre el lucro, aprende a perdonar a tu padre por el crimen de ser humano e imperfecto». Diego hizo un sonido como un animal herido, pero si de rabia o dolor, no podía decirlo. «Estás heredando más que dinero, estás heredando la oportunidad de hacer lo que yo debería haber hecho, usar la riqueza como una herramienta para el bien, en lugar de un arma para probar superioridad. Confío en ti porque nunca quisiste esto, porque nunca lo usarás para herir a la gente de la manera en que yo a veces lo hice». El mensaje continuó por varios párrafos más, delineando arreglos prácticos y expresando esperanzas para nuestros futuros. Pero el mensaje central era claro. Brianna había elegido amor sobre derecho, carácter sobre expectativa, sabiduría sobre riqueza. Cuando Dan terminó de leer, la oficina cayó en un silencio profundo. Me senté con lágrimas en mis mejillas, abrumado por el regalo de saber que Brianna me había amado hasta el final. Diego miró al piso, todo su mundo colapsando alrededor de él. Finalmente, Dan dobló la carta cuidadosamente y la colocó de nuevo en su sobre. «Me pidió que te diera esto, Gerardo. El original es tuyo para guardar». Alcancé la carta con manos temblorosas, sosteniendo la última conversación que tendría con la mujer que había moldeado mi vida en formas tanto bellas como dolorosas. El peso de las palabras de Brianna se asentó sobre la oficina como polvo después de una explosión. Por varios minutos, ninguno habló. Sostenía su carta contra mi pecho, sintiendo la realidad física de su regalo final. No solo el dinero, sino la restauración de mi valor en sus ojos y, más importante, en los míos. Diego fue el primero en romper el silencio. «Esto no ha terminado», dijo en voz baja, pero el fuego se había apagado de su voz. «Puedo contestarlo. Incapacidad mental, influencia indebida, fraude. Hay maneras de desafiar un testamento». Lo miré, realmente lo miré, por primera vez desde que habíamos entrado en la oficina de Dan. Vi a un hombre que había pasado toda su vida esperando que el mundo se doblara a sus deseos, que nunca había aprendido que el amor no podía heredarse o demandarse, solo ganarse. «Podrías intentarlo», dije gentilmente. «Pero tu madre tenía razón, Diego. No estás listo para esta responsabilidad, y tú lo estás». Su risa fue amarga, hueca. «Eres un nadie, papá.
Un trabajador jubilado de planta de energía sin experiencia en negocios, sin conexiones, sin comprensión de lo que se necesita para dirigir una compañía que vale cientos de millones. Por un momento, el viejo Gerardo, el que se había sentido inadecuado por 22 años, quiso estar de acuerdo con él. Pero las palabras de Brianna resonaban en mi mente. Mereces cada peso. Tal vez tenga razón, dije, levantándome lentamente. Tal vez no sepa nada sobre dirigir un imperio de negocios, pero sé algo que tu madre valoraba más que la expertise en negocios. ¿Qué es eso? Sé la diferencia entre servir a otros y servirme a mí mismo. El rostro de Diego se torció con un flash final de rabia. Esto es loco. Ella estaba enferma, era vieja, no pensaba claramente. La voz de Dan cortó el estallido con finalidad profesional. Tu madre tenía 62 años y estaba en perfecta salud mental cuando ejecutó estos documentos. Se sometió a una evaluación psicológica extensa, específicamente para prevenir el tipo de desafíos que estás amenazando. Entonces, ¿por qué? La voz de Diego se quebró como la de un adolescente. ¿Por qué me haría esto a mí? Sentí un surge de compasión inesperada por este hombre enojado que era, a pesar de todo, todavía mi hijo. No te lo hizo a ti, Diego. Lo hizo por ti. Te dio una oportunidad de descubrir quién eres cuando no. Vives a la sombra de riqueza ilimitada. No quiero esa oportunidad. Las palabras explotaron de él con la fuerza de 15 años de derecho y expectativa. Quiero lo que es legítimamente mío. Lo que es legítimamente tuyo, dije en voz baja, es $500,000 y una casa que vale casi $1 millón. Eso es más de lo que la mayoría ve en una vida. Lo que piensas que merecías, nunca fue realmente tuyo para empezar. Diego me miró por un largo momento y lo vi darse cuenta de que algo fundamental había cambiado. El hombre que había humillado públicamente esa mañana, el padre que había descartado como un fracaso, ya no estaba pidiendo su aprobación o comprensión. «¿Piensas que has ganado?», dijo, reuniendo su abrigo con manos temblorosas. «¿Piensas que esto te hace algún tipo de héroe?». «No», respondí, y sentí la verdad de ello en mis huesos. «Creo que me hace responsable». Se quedó en la puerta de la oficina por un momento, pareciendo más pequeño que cuando había entrado. «Esto no ha terminado». «Sí, lo ha hecho», dije gentilmente. «Esto terminó el momento en que tu madre hizo su elección. La única pregunta ahora es, ¿qué haces con la vida que te ha dado?». Se fue sin otra palabra, la puerta cerrándose detrás de él con un clic suave que pareció ecoar. En el silencio repentino, Dan comenzó a organizar papeles en su escritorio, el susurro de documentos devolviéndonos a la realidad práctica. Habrá papeleo que completar, cuentas que transferir, reuniones de junta que programar. El equipo de gestión actual de la compañía es excelente. Pueden ayudarte a transicionar a tu nuevo rol. Asentí, todavía procesando la magnitud de lo que había sucedido. Dan, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto. ¿Realmente me amaba? Incluso después de todo lo que salió mal entre nosotros. Sonrió, la primera sonrisa genuina que había visto de él todo el día. Gerardo, hablaba de ti cada vez que nos reuníamos. No sobre el divorcio, no sobre los problemas, sobre el hombre que le enseñó que el éxito sin carácter es solo fracaso caro. Salí de esa oficina un hombre diferente al que había entrado. El sol de la tarde se sentía más cálido, el aire más limpio. Tenía trabajo que hacer, responsabilidades que abrazar, una compañía que aprender y mejorar. Pero por primera vez en 15 años me sentía digno del desafío. La justicia, me di cuenta, no era sobre venganza o vindicación, era sobre reconocimiento. El reconocimiento de que el carácter importa más que las credenciales, que la paciencia dura más que el derecho, y que el amor real, nunca muere verdaderamente. Brianna había visto todo eso, y en su acto final me había dado la oportunidad de probar que tenía razón. Si te gustó esta historia, por favor dale like a este video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones de esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el cuadro a la izquierda. Gracias por ver.